Tenemos que actualizar la salud del Papa Francisco. El Papa Francisco está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Tiene un cuadro de complicación respiratoria y tiene insuficiencia renal. El pasado sábado la salud del Papa se le agravó muy fuerte, se le agravó. Hubo mucha gente del entorno que saben, expertos en los temas del Vaticano, que dijeron que difícilmente se recuperaba de ese cuadro médico, pero en el día de ayer el Papa eh, tuvo una recuperación significativa en su condición de salud. La oficina de prensa del Vaticano dijo que en la mañana de este lunes, después de despertar, el Papa se notó de buen ánimo. Dicen que no se ha vuelto a presentar la crisis respiratoria y también eh, que no fue necesario mantenerle el oxígeno artificial ni las transfusiones de sangre que ha estado recibiendo. Entonces, es un tema complicado porque el Papa Francisco fue escogido con más de 75 años, 78, 75 años, más o menos tenía más, 75, 76, tiene 13 años en el puesto. Y eso es un error de la iglesia, porque tienen que poner una persona joven ahí. En los últimos 20 años hemos tenido tres papas, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI, que lo destituyeron por los Batilí, y el Papa Francisco. Entonces, 3 años. Tú divides eso y estamos hablando de 7 años por papa. Bueno, lo que pasa es que eso encuentra un problema. ¿Cuál es el problema? Que la Iglesia Católica reproduce el concepto cultural de Dios. ¿Y cuáles son las características que tiene Dios? Porque Dios, por lo menos este Dios que nosotros concebimos, los occidentales, fue creado por la cultura machista. Yo no estoy diciendo con esto porque ahorita van a decir que José Lalu es ateo, qué sé yo, qué bueno. Parto del siguiente punto empiezo en el siguiente punto de partida. Yo no tengo la información, tampoco creo que nadie la tenga, ni para ser un fanático ateo, ni para ser un fanático creyente. Son posiciones extremas del pensamiento binario. ¿Y por qué yo digo que no tengo ninguna capacidad para afirmar absoluta o categóricamente ni la existencia de Dios ni la inexistencia de Dios? Porque no tenemos todavía información suficiente. El modelo estándar de la energía nuclear débil, la energía nuclear fuerte, la ley de la gravedad y, y eh, el electromagnetismo, que son las fuerzas que tratan de explicar la vida del universo como la conocemos, además de la materia oscura y de la energía oscura, solo es un 4%. Un 4% es que conocemos del universo, un 4%. O sea, todo lo otro es energía y materia oscura. Y un 4% quizá no sea suficiente para explicar el todo. Y eso, el electromagnetismo, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas nucleares fuertes, son los que nos permiten tratar de entender el universo. Y hasta ahí, eso constituye apenas el 4%. La muestra del 4 no es lo suficientemente representativa. Podemos ir más de ahí por ahora. Entonces, yo no tengo información para afirmar que Dios existe o que Dios no existe. Ahora, lo que yo sí es y descarto de plano absolutamente son cosas que ya la ciencia ha demostrado. El ser humano no es el centro del universo. Ya eso sí yo lo puedo decir, porque la Tierra es un puntico in- insignificante en la Vía Láctea. Imagínense. Yo descarto
que el ser humano o el hombre sean el centro y medida de todas las cosas. Eso es un disparate. Entonces, ¿dónde están las contradicciones mías con el tema de la idea de Dios que nos han construido a nosotros o que nos pintan a Dios como si fuera un superhumano? O sea, Dios es hombre y el Hijo de Dios es hombre. Entonces, los, los, los cardenales son hombres, los obispos son hombres, los sacerdotes son hombres y las mujeres no pueden oficiar una misa en la iglesia. Entonces así no puede ser. ¿Por qué? Porque eso no reproduce lo que debería ser un Dios que rija las leyes del universo. ¿Y por qué yo también digo que no puede haber, que el hombre no puede ser el centro de todas las cosas? Porque el hombre o el hombre y la mujer, los seres humanos, lo que tenemos son 140.000 años en la naturaleza, en la historia de la vida en la Tierra. Pero la historia de la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Y nosotros tenemos 140.000 años. Y la vida tiene 3.500 millones de años. O sea, si nosotros fuéramos el centro de todo eso, existiéramos desde el principio de la vida. Nosotros llegamos ahorita, ayer. Ahora, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, que es la más impresionante del planeta, nos ha puesto en la cima del pensamiento, del poder, de los recursos naturales, de la pirámide alimenticia. Nosotros ahí somos no solo el centro, somos la cima, pero somos los más nuevos en llegar a esta fiesta de la vida. Y por eso, entonces, Dios no puede reflejar los valores humanos, tendría que ser una expresión de toda la vida en la tierra, para que sea coherente la idea de Dios con la idea de la vida en la tierra o de la vida en el universo. Entonces, nosotros lo que tenemos es segundos que llegamos frente a la vastedad de tiempo en que existe la vida en el universo, sin necesidad de ser humano. Y ese es un tema ahí que hay que explicar. Pero entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Que el Papa Francisco, el Papa, no importa quién sea, lo que trata de reproducir es la idea de Dios. Y la idea de Dios, la idea de que Dios es único, eterno, entonces hace que los reyes que reproducían la idea de Dios tengan tres características. Ejerzan un poder unipersonal, heredado y de por vida. Esas son las tres características tóxicas de los reyes. Son de por vida, tienen un poder heredado que nadie se lo dio, que lo cogieron por la fuerza. En el caso de la iglesia, el poder que tiene se lo dio el Imperio Romano. Y se ha podido manejar ahí y es considerada un Estado en el derecho internacional, inclusive por muchos países. Entonces el Papa reproduce eso, pero sin tener la característica. ¿Cuál es la característica divina? Que Dios no se muere. Entonces Dios es insustituible porque Dios no se muere. Dejaría de ser Dios. Entonces nosotros hemos visto morir 3 papas en los últimos 20 años. 3 papas en los últimos 20 años. Entonces la iglesia cada 7 años ha tenido que sustituir, perdón, porque lo de Benedicto XVI no fue una muerte, fue que lo destituyeron por los Batilix. Entonces, la iglesia aquí tiene varios problemas. Primero, la concepción machista no se sostiene a la luz de la ciencia. El Papa Francisco, en una de las pocas cosas importantes que ha hecho, y lo digo ¿por qué? Porque cuando este Papa fue escogido en el 2013, yo hablé muchísimo disparate, diciendo que este tipo, por las posiciones que tenía, iba a ser un Papa reformador, iba a democratizar la iglesia, pero qué va, no ha hecho nada, salvo decir 2 o 3 cositas. Una cosa que se puede medir ostensible de lo que ha hecho es que puso como gobernadora del Vaticano a una diácona, a una mujer, Rafaela Petrini, gobernadora del Vaticano. Ella era la asistente de Fernando Vergés Alzagra, que murió, era español. Entonces el Papa Francisco la puso como gobernadora del Vaticano, pero
Ella no puede oficiar una misa, no es sacerdota. No. Ella lo que va a hacer es que va a administrar el Vaticano, las labores administrativas las va a llevar ella como sustituta del español que falleció. Y eso se pudiera considerar un paso de avance medible en el sesgo de género muy fuerte que tiene la Iglesia Católica frente a quién, a sus fieles más militantes. Las mujeres son las que sostienen el cristianismo católico a nivel mundial, las mujeres y el poder político, el poder militar. Entonces, eh, ella es una monja franciscana que tiene 56 años, va a ocupar la gobernación del Vaticano, que es la principal administración civil del territorio del Vaticano. Ella fue eh, la asistente del español que murió, que era el gobernador del Vaticano. Y entonces, esa es una señal importante. Pero yo pensaba que el Papa Francisco iba a democratizar, iba a quitar el sesgo de género. La Iglesia Católica es la institución machista y patriarcal más importante que queda en Occidente. Y tienen un problema porque, repito, ellos quieren reproducir la idea machista de la construcción de Dios. Dios es hombre y su hijo es hombre también. Y María, la madre de Dios, lo embarazaron sin su consentimiento del Hijo de Dios. Oigan el nivel utilitario del concepto de mujer que tienen. Y mantienen la narrativa en vez de cambiarla. En que se inventen que aparecieron unos papeles en el Mar Muerto que dicen que no, que a María no la embarazaron sin su consentimiento. Entonces esas cosas hay que... Entonces, primero tienen que resolver el tema de que hay un papa de por vida hasta que se muera. No puede haber elección de papa. No es democrático el Vaticano. Y eso los aleja de las nuevas generaciones de personas que dicen, yo nací en una sociedad libre y democrática porque en el Vaticano no puede haber elecciones. Segundo, el Papa es elegido de por vida. Segundo, es único en ley, batuta y constitución. Igual que Dios. Dios no tiene vicedios, no tiene encargado de un gabinete del cielo. Dios no pasa, no rinde cuenta. Eso es el Papa. ¿Entiendes? Lo único que no tiene el Papa es que el poder es heredado. Pero sí lo que es heredado es que tiene que salir de la casta, tiene que salir del cardenalicio, del grupo que dirige el Vaticano. No puede nadie más aspirar ahí adentro. Y eso indica que la iglesia tiene que hacer esa reforma primero y segundo, buscar un papa. Y digo un papa porque no se puede pensar en una mujer papa si no pueden dar una misa. Pero tienen que ser papas jóvenes, como esta mujer que tiene 56 años. Ella puede durar 20 años sin problema ahí. Pero el papa tiene que ser un papa de 45, 50 años que le dé estabilidad a la iglesia católica. Para mí lo que más le conviene a la iglesia católica, porque no digo nada esto en contra de, son cuestionamientos críticos pero respetuosos. Yo lo que creo que más le conviene a la iglesia católica es comenzar a parecerse a la sociedad y no tratar de negarla o de imponérsele a ella. La iglesia, mientras más democrática sea, va a mantener sus niveles de influencia. ¿Y dónde tiene que enfocarse la iglesia? La iglesia tiene que enfocarse en la parte ética de la sociedad y la parte moral, que es donde más se necesita a la iglesia. A la iglesia no se la necesita para que compita con la ciencia, porque no puede competir con la ciencia. Tienen que llevar caminos paralelos. La iglesia va por los caminos de los valores, que la mayoría de los valores que rigen la sociedad los creó la religión. La mayoría. Yo promuevo liderazgo responsable. ¿Y quién creó el concepto de responsabilidad? La iglesia. El verbo respondere, la obligación de cumplir lo que promete en el caso del matrimonio, del casamiento. De ahí que viene la palabra responsabilidad. Todos los valores de la tabla axiológica que sustentan las sociedades modernas los construyeron la iglesia. El gran nicho de la iglesia tiene que ser en la parte ética y moral. Dejarle a la ciencia lo que la ciencia pretende buscar permanentemente, que es la verdad científica. Solamente existe una verdad. ¿Cuál? La que se puede mostrar, la que se puede probar.
la que se puede observar, la que se puede medir. Lo demás son apreciaciones subjetivas. Entonces, el power de la iglesia tiene que concentrarse en la lucha contra la corrupción, en la defensa del medio ambiente, en los valores de la familia, en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica, promover los intereses comunes que afectan a la sociedad frente al poder. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia, desde mi punto de vista. Entonces el Papa Francisco, aunque supere esta crisis, cuando viene a ver, se nos va. Y tenemos que volver, y que hay humo, habemos un Papa, y todos esos símbolos disparatosos. Si escogen un Papa de 70 años, van a estar en lo mismo. Es lo mismo que pasa con el príncipe Carlos de Inglaterra, que ya el tipo tiene cáncer y hay que preparar todo el montaje, y la reina Isabel hace 2 años que se murió, porque escogieron un sucesor ya explotado. Debieron coger una gente uno de los hijos nuevos de esto, William o el príncipe Harry, que aunque ese lo tienen vetado, ese lo tienen baneado porque es que se piensa diferente, ¿me entiendes? Y se casó con Meghan Markle. Entonces, ojalá que el Papa se recupere, pero yo pienso que si se recupera ya no va a ser un Papa normal, porque es que está listo, está fisiológicamente está listo, y el tipo de vida que llevan es sedentario, y eso no ayuda. Entonces, y lamentablemente el Papa Francisco no va a ser objeto de un milagro para vivir 100 años más y rejuvenecer, porque eso no lo garantiza la religión. Eso solamente lo puede garantizar la ciencia y la tecnología. Dios no puede garantizar que volvamos a ser jóvenes. No. Lamentablemente los milagros nos llevan hasta ahí.